Apaga las luces, sube el volumen, ya estás en Espectro Podcast. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Oscar Morales y en esta nueva entrega recorreremos 3 de las edificaciones más perturbadoras y llenas de misterio de todo el mundo. Cada una guarda una leyenda, una historia que contar. Prepárate para conocer estos relatos que desafían la razón y la lógica. Hoy, el terror se construye con piedra, mármol y ladrillo. Pero lo que habita dentro de estas paredes es mucho más aterrador de lo que puedes imaginar. En las calles de San Miguel Chapultepec, en la Ciudad de México, existe una casa que ha dado pie a una leyenda sombría que ha aterrado a quienes se atreven a acercarse. Esta es la historia de la Moira. Un hogar antiguo que, a pesar de su apariencia tranquila, guarda secretos oscuros y sucesos inexplicables que han marcado a muchas personas. La casa de estilo colonial es conocida por su fachada negra, que atrae la atención de quienes pasan cerca, sobre todo al caer la noche. En sus primeros días fue habitada por una familia que al parecer estuvo condenada desde el momento en que cruzó su umbral. Entre los habitantes del vecindario se encontraba un joven llamado Marco, un niño curioso, intrépido, que en sus recorridos por el vecindario siempre se sentía atraído por la oscuridad de la vieja casa. Decían que la Moira estaba maldita, pero que Marco, con su inocencia, no creyó en esas historias. Una tarde decidió descubrir qué había dentro de la casa. Marco se coló entre las grietas de la antigua puerta de hierro. El interior era sombrío. El polvo cubría los muebles y la madera de las escaleras crujía bajo sus pies. Pero lo que realmente le heló la sangre fue lo que vio en el segundo piso. Subiendo las escaleras, una figura extraña se encontraba allí, colgando, suspendida en el aire sin poder moverse. Era un hombre, su cuerpo inerte y suspendido por una cuerda que se anudaba alrededor de su cuello. Los ojos de Marco se abrieron como platos, sus piernas temblaron, pero algo lo mantuvo de pie. La figura parecía observarlo, como si lo desafiara a acercarse. Desesperado por escapar, Marco se giró y corrió hacia la puerta de salida, sin dejar de escuchar el sonido de los pasos que en su mente lo perseguían. Fue esa la última vez que alguien vio al niño con vida. Días después, un grupo de vecinos encontró su cuerpo en el mismo cuarto donde habían visto la figura. Nadie pudo explicar cómo había llegado allí, pero su rostro reflejaba una expresión de terror absoluto, como si hubiera sido testigo de algo muchísimo peor que la muerte. La leyenda cuenta que Marco no fue el único que vio al hombre ahorcado. Algunos aseguran que la casa de la Moira es el refugio de los espíritus atrapados en un ciclo de sufrimiento, condenados a repetir su destino una y otra vez. Los más antiguos del barrio aseguran que la casa se siente extraña, como si los observasen desde las ventanas rotas o los pasillos oscuros. A lo largo de los años, han existido rumores sobre personas que al entrar en la casa han experimentado, además de sensaciones raras, algunos fenómenos muy difíciles de explicar. Algunos afirman haber escuchado susurros y algunos otros han dicho incluso haber sido poseídos por energías oscuras que los obligan a actuar de manera violenta. En la actualidad, la Moira permanece en silencio. Su fachada sigue siendo negra y las historias de su maldición se siguen contando entre susurros. Los más valientes se acercan con cámaras y luces, buscando captar algo de lo que aún permanece en esos muros. Cabe mencionar que este lugar, hace algunos años, fue ocupado como sitio turístico de la colonia, dando paso a recorridos nocturnos al interior de estas casas, incluso siendo cerrada de estos mismos recorridos por, según, las manifestaciones que ahí tenían lugar. Así continúa la leyenda de la Moira,
Un lugar donde el pasado y el presente se entrelazan y donde los espíritus atrapados siguen esperando a ser liberados o a reclamar nuevas almas para su condena. Déjame en los comentarios si tú te atreverías a ir a este lugar. Sin duda, soy fanático de investigar todos estos lugares que yacen en las ciudades. Estos lugares que aportan su granito de arena a la cultura, en gran sentido. Vamos con otro sitio perturbador, pero esta vez del otro lado del mundo. Quiero que me acompañes al castillo de Edimburgo. Imponente sobre una colina volcánica en Escocia, ha sido testigo de siglos de historia turbulenta y con ello ha acumulado innumerables leyendas y relatos paranormales. Se cree que la fortaleza, que data del siglo XI, está embrujada por las tragedias que se han vivido en sus muros, desde asedios sangrientos hasta traiciones y ejecuciones. Una de las leyendas más conocidas es la del paje ejecutado. Durante el siglo XVII, un joven paje fue acusado de traición y antes de ser ejecutado, juró vengarse de quienes lo habían condenado. A partir de este entonces, su espíritu comenzó a aparecer en las cámaras del castillo, especialmente en la capilla de Saint Margaret, donde se dice que su lamento aún puede escucharse. Algunos visitantes aseguran haber sentido una presencia extraña en el aire y haber visto una sombra furtiva moviéndose entre las paredes. No lejos de allí, en la cámara de la reina, otra figura se deja ver. Una mujer de rostro pálido, vestida con ropa antigua que camina por los pasillos. Esta figura ha sido descrita como la Dama Gris. Se rumorea que la dama, buscando venganza o simplemente el descanso, se pasea por los rincones del castillo, guiada por el eco de sus propios lamentos. En la prisión de los Covenanters, donde se encarcelaba a los prisioneros políticos en condiciones miserables, se cree que las almas de estos hombres aún rodean el lugar. Muchos relatos afirman haber escuchado susurros, cadenas arrastrándose por el piso y los gritos de aquellos que nunca vieron la luz del sol otra vez. Los ecos de sus sufrimientos parecen haberse quedado atrapados en las paredes, esperando ser liberados. Otro de los fenómenos inexplicables que ocurren con frecuencia es el río de sangre, un extraño y macabro suceso que se dice ocurrió tras un ataque durante las guerras de independencia de Escocia. Se dice que en las noches más oscuras, el suelo donde se libró la batalla comienza a resplandecer con un color rojizo, evocando los horrores de la matanza que ocurrió en estos pasillos. Quienes han sido testigos de esto afirman haber sentido una presión extraña en el pecho, como si la pesada carga de la historia estuviera sobre ellos. Pero lo más inquietante de todo es la sombra sin rostro, que se dice aparece en el cañón de la reina. Una grieta profunda en las murallas del castillo. Aquellos que se han aventurado demasiado cerca aseguran haber sentido una presencia oscura que los observa. Un ser que parece no tener rostro ni cuerpo, pero cuya amenaza es palpable. Esta figura parece moverse sigilosamente, deslizándose por las sombras, y ha aterrorizado tanto a los turistas como a los guardias del castillo. Con su historia de intrigas, asesinatos, traiciones, el castillo de Edimburgo ha llegado a ser conocido como uno de los lugares más embrujados de Escocia e incluso de todo el mundo. A lo largo de los siglos, las almas de los caídos parecen haber quedado atrapados allí, entre las piedras, entre los muros, que han sido testigos de tanto sufrimiento. Hoy en día el castillo sigue siendo un lugar turístico popular, pero aquellos que se atreven a visitarlo a menudo cuentan historias de experiencias aterradoras. Algunos aseguran haber visto o sentido presencias. Otros han capturado imágenes inexplicables en sus cámaras, mientras que otros explican haber sido tocados por manos invisibles. Nadie puede negar que algo está en esas viejas paredes y sigue esperando, observando, recordando la sangre derramada y las vidas perdidas.
A las afueras de Bogotá, en lo alto de un acantilado que observa el imponente salto del Tequendama, se erige el Hotel del Salto. Este edificio, con su arquitectura imponente y majestuosa, fue en su tiempo un refugio de lujo y elegancia para la alta sociedad colombiana. Con paredes de ladrillo rojo y ventanas con vista al profundo abismo, el hotel parecía un paraíso sobre la tierra. Pero con el paso de los años, lo que alguna vez fue un lugar de opulencia, se transformó en el umbral entre este mundo y el más allá. Construido en 1923, el Hotel del Salto fue inicialmente un centro de descanso para quienes deseaban escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de las impresionantes vistas del Salto del Tequendama, una cascada de 157 metros de altura que siempre fue vista como un lugar místico y lleno de energía. Durante las décadas siguientes, el hotel vio llegar a grandes figuras de la política, artistas y viajeros internacionales, todos fascinados por su belleza. Pero mientras el lujo adornaba los pasillos, una sombra oscura comenzó a envolver el lugar. Esta propiedad fue testigo de la decadencia de la élite colombiana, y pronto las noticias comenzaron a circular sobre desapariciones misteriosas de huéspedes, algunos de los cuales nunca más fueron encontrados. Los rumores sobre suicidios aumentaron después de que se reportara la muerte de un turista europeo, quien, según los informes, saltó desde las rocas del acantilado, sin dejar una explicación clara. Con el tiempo el hotel fue cerrado y abandonado, pero sus oscuros secretos no tardaron en aflorar. Hoy en día el Hotel del Salto está considerado como una de las locaciones más embrujadas de Colombia, convertido en un museo. Es visitado por aquellos curiosos que desean ver con sus propios ojos los vestigios de una época que parecen haber quedado atrapada en el tiempo. Sin embargo, los que se atreven a explorar las habitaciones, pasillos y espejos rotos no tardan en experimentar lo que muchos aseguran es la presencia de algo que ya no pertenece a este plano. Un empleado del museo, Alfonso, relata una experiencia aterradora durante una de sus guardias nocturnas. Recuerda con claridad que una noche de tormenta, mientras recorría el pasillo del segundo piso, sintió en sus espaldas un extraño susurro. Pensó que podría ser el viento, pero al acercarse a la ventana, se dio cuenta de que las cortinas estaban quietas. Fue entonces cuando sintió un toque suave en el hombro. Se giró rápidamente, pero no había nadie. Cuando volvió a girar, escuchó los pasos de alguien caminando en la dirección contraria, como si estuviera siendo seguido por una sombra invisible. El miedo se apoderó de él y corrió las escaleras abajo sin mirar atrás. El testimonio más escalofriante proviene de una trabajadora que se encargaba de cerrar el museo por las noches. Ella contó que mientras apagaba las luces del hall, escuchó lo que parecía ser el sonido de los tacones caminando sobre el suelo de madera del salón principal. Ella exclama que al principio pensó que era otra persona que aún se encontraba en el lugar, pero al investigar descubrió que las únicas huellas en el piso eran las de sus propios zapatos. Los huecos de los tacones continuaron durante unos segundos, como si alguien estuviera dando vueltas a su alrededor. Hoy en día, el Hotel del Salto sigue siendo un lugar donde se mezcla la historia, la tragedia y lo sobrenatural. Algunas personas que lo visitan aseguran que se siente una presión en el aire, como si algo las estuviera observando, mientras otras afirman que las luces se apagan solas o que sus teléfonos comienzan a fallar sin razón aparente. Y otros más dicen que cuando caminan por alrededores del lugar, sienten que algo los llama desde la profundidad de la cascada, que algo los jala a lanzarse, que comienzan a tener pensamientos suicidas cuando observan la caída. Nadie sabe qué es lo que causa este efecto en las personas, pero es un lugar que, además de ser importante para la historia colombiana y de ser un sitio turístico, claro,
Es un lugar que sirve para la conmemoración de las personas que han sido víctimas de sus pensamientos, víctimas de estas decisiones trágicas. Gracias por escuchar esta historia. Esto fue Espectro Podcast. El día de hoy te traje un capítulo diferente a lo habitual, mostrándote 3 lugares alrededor del mundo que inquietan al conocer sus historias. De antemano te agradezco haber estado aquí. Te recuerdo que puedes enviar tu historia a través de espectropodcast@gmail.com, espectro con K, o a través de mis redes sociales. No te olvides de dejar un me gusta, de compartir con un amigo y claro, de estar aquí en el próximo episodio la semana que viene. Fue un gusto estar contigo durante este capítulo. Nos vemos luego.